9:30 de la mañana. Muy buenos días. Estás en Ruta Nueva Vida 97.7. Nuestra amiga de toda la vida están aquí ya. Eso Correcto, es. está Daisy, está Fanny. Y está Fanny. Siempre vienen con un tema de eso que nos educa un montón. Así que, chicas, buenos días. Muy buenos días. Les damos las gracias nuevamente en traernos acá y darnos esta oportunidad de levantar a la iglesia. Qué bueno. Para que se despierte y levante para pelear por la vida. Quiero empezar desde ahora a la iglesia en Bayamón. Creo que tenemos más de 300 iglesias, ¿verdad? Sí. En Bayamón, 300 iglesias. Si una iglesia decide tomar un día al año a pararse al frente de una de las 2 clínicas de abortos que hay en Bayamón, tenemos una persona al frente de esa clínica todos los días del año y más. Así que te pido, Iglesia de Bayamón, que te comuniques con nosotros en Toda la Vida PR, todalavidapuertorico.com o al 787-690-1135. Vamos a pelear por la vida. Hay niños muriendo ahora mismo, mientras nosotros hablamos. Hay niños de Bayamón siendo desmembrados y asesinados, y tú y yo podemos hacer la diferencia. Si eso se da, posiblemente en un año, una de esas clínicas puede estar cerrada. Claro que sí, definitivamente. No aguantan más de un año de eso. No aguanta más de un año. No hay razón por qué hay 2 clínicas abiertas en Bayamón. No hay razón. ¿Por qué no se ha hecho nada, Daisy? No crees sin nada, pero esto que estás llamando, esto que estás apelando, ¿por qué aún no se ha hecho? Mira, yo prefiero siempre caer en el lado del positivismo. Yo creo que la iglesia de Puerto Rico es una iglesia pro vida, pero cuando tú no sabes cómo hacer algo, ¿verdad? No sabes cómo ir a ese lugar, qué estrategia utilizar, pues a veces eso intimida. Recuerda que el demonio lo que siembra es temor, ¿verdad? Temor, por eso es que las muchachas abortan, porque tienen temor, la gran mayoría tienen temor, y la iglesia también está teniendo temor, pero yo creo que Dios trajo aquí a Toda la Vida para levantarlos, abrir sus ojos, ¿verdad? Y todo el que está aquí escuchando que una iglesia en Bayamón sabe que ya Dios te dijo, ¿ok? Voy a leer un versículo bíblico rapidito. Y este está en Proverbios 24, 11 y 12, y dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que puesta los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Iglesia de Bayamón, ya lo sabes. Informada debidamente a través de Nueva Vida, del programa Toda la Vida, y de Daisy y de Fanny esta mañana. Sí, y pues nada, quiero dejarlo con Fanny aquí. Ella va a estar, ¿verdad? No los dejo, voy a estar aquí, pero porque ella nos va a dar una información bien importante de unos estudios que ella realizó, ¿verdad? Unas estadísticas que ella realizó esta misma semana acerca del aborto. Así que, Fanny. Buenos días y bendiciones a todos los que están, ¿verdad?, sintonizando. Primeramente, si has pasado por un aborto, si has tenido esta experiencia, hay gracia para ti. No cambies la emisora. Yo sé que es, ¿verdad?, un tema que queremos huirle, ¿verdad?, le tenemos el temor por no tener quizá esa información que a veces necesitamos. Así que rápidamente yo hice un estudio, una encuesta en nuestras redes sociales para chicas que han tenido esta experiencia de un aborto provocado, ¿verdad? Porque muchas personas de las que defienden el aborto, pues dicen que o queremos meterle a Dios en el asunto, o que hablamos sin base. Que yo quise hacer una encuesta para entonces hablar con la base que ellos mismos nos están dando a nosotros. Y en este caso, nosotros estamos defendiéndolo desde un punto de vista, ¿verdad?, desde unos valores cristianos, pero si ustedes van a la encuesta que yo puse en Toda la Vida Puerto Rico en nuestras redes sociales, en ningún momento hay algo, ¿verdad?, que tenga que ver con la fe, ni nada de eso. Así que yo entré a la página de Planificación Familiar, su página web oficial, y quise ver qué ellos decían acerca del aborto, y exactamente esas cosas que ellos decían yo las puse en nuestra encuesta para ver qué las personas contestaban. Así que yo voy a leer primero lo que ellos ponen como premisa sobre el aborto. Okay. Una de las preguntas es ¿qué es el aborto, verdad? Ellos ponen que es un procedimiento que interrumpe un embarazo y que dura de 5 a 10 minutos. Primero que
ya hemos hablado aquí que interrupción no es lo mismo a terminación, ¿verdad? Así que suena bien bonito y todo, pero no se dejen engañar. Interrupción es algo, ¿verdad? Como aquí que estamos conversando, me interrumpieron y yo puedo reanudar la conversación. Pero claramente un aborto termina, ¿verdad? Lo que es un embarazo y dura de 5 a 10 minutos, claramente que es una decisión, ¿verdad? Un problema quizás que tú piensas que es un problema temporero que va a tener consecuencias de por vida. Así que esos 5 o 10 minutos pueden marcar tu vida completamente, ¿verdad? Para siempre. Luego tienen otra pregunta que dice, ¿cuáles son los posibles riesgos de realizarse un aborto? Y ellos ponen, los abortos realizados en una clínica son muy comunes. Y de hecho, el aborto es uno de los procedimientos médicos más seguros que existe. De hecho, dicen que el aborto por píldora es más seguro que la Tylenol. La píldora abortiva es más segura que la Tylenol. Desde el punto de vista de riesgo, los abortos son similares a otros procedimientos ginecológicos que se realizan en consultorios médicos a diario. O sea que estamos comparando un procedimiento ginecológico que es para el cuidado total de la salud de la mujer, ¿verdad? Que son pruebas que se hacen para laboratorios con la muerte de un ser humano, con la muerte de un bebé. ¿Ok? Wow. Luego, continuó, dice... ¿Qué manera sutil de tratar de suavizar los procesos, ¿no? Sí, y normalizarlo. Por eso Exacto. digo, suena muy lindo, ¿verdad? Cuando uno está buscando quizá una respuesta en un momento de vulnerabilidad, eso te puede convencer fácilmente. Pero, ¿verdad? Si nos educamos, podemos quizás tomar mejores decisiones. Y hablar esto en la familia es importante, amigos que nos escuchan, hablar esto con sus hijos, hablar con sus, ¿verdad? Sus parejas, en qué posición, en dónde estamos parados nosotros, ¿verdad? ¿Qué estamos pensando? ¿El aborto tiene efectos secundarios a largo plazo? Otra de las preguntas que sale en la página de ellos. Dice, el aborto no genera riesgos para futuros embarazos ni para tu salud en general. Realizarte un aborto no aumenta el riesgo de padecer de cáncer de seno ni afecta tu fertilidad. No causa problemas en futuros embarazos como defectos congénitos, nacimientos prematuros o bajo peso al nacer, embarazo ectópico, abortos espontáneos o muerte infantil. La probabilidad de tener problemas emocionales graves y a largo plazo después de un aborto es baja e igual a la posterior a un parto. Las personas que terminaron un embarazo por problemas de salud, las que no tienen apoyo en su decisión o las que tienen antecedentes de problemas de salud mental son más propensas a este tipo de problemas, pero son la minoría. ¿Okay? Nada de eso, por lo que ustedes ya saben, es cierto. No, absolutamente incorrecto, ¿verdad? Y por eso es que Fanny dijo, pero yo no le tengo miedo, déjame poner esta encuesta en las mismas redes. Es una encuesta donde no tienes que poner tu nombre, ¿verdad? Es totalmente, ¿verdad? Confidencial. Y ella te va a leer ahora esos resultados que ella, ¿verdad? Que ella pudo, ¿verdad? Coleccionar, tener todos estos resultados y compartirlos con ustedes para que ustedes vean la realidad y cómo la realidad es tan opuesta a lo que ellos declaran en su página informativa, donde una mujer va cuando más vulnerable está. Exacto. En esta encuesta, esto yo lo puse, ¿verdad? El viernes, así que solamente estuvo 3 días, un fin de semana. Primero que la excusa siempre es no, que las chicas que van a abortar quizás la han violado, etcétera, han pasado por quizás algún abuso. La mayoría de las personas que contestaron que por qué tomaron esta decisión, dicen, muchas estaban empezando una relación o estudiando, o sea que la relación no era formal. Miedo, no tenía 18 años, influencias de otras personas, desespero, shock, una amiga me llevó o infidelidad. Fueron las más que contestaron y en ningún momento se mencionó un abuso sexual, ¿ok? Entonces, cuando vamos a los síntomas, ¿verdad?, de estrés post-aborto, yo puse exactamente lo que ellos dicen aquí. Sentimiento de culpa, un 76% han sentido un sentimiento de culpa. Tristeza, un 82%. Depresión, un 79%. Ansiedad, un 72%. Ataques de pánico,
un 40%. Intentos suicidas, un 35%. Promiscuidad, 37%. Ira o coraje, 74%. Aislamiento, 61%. Negación, 66%. Insensibilidad, 34%. Arrepentimiento, 77%. Wow. Sentida de pérdida, 77%. Baja autoestima, 74%. Pesadillas, un 40%. Estéril, que ahí ellos dicen claramente que esto no va a afectar. Estéril, un 8% quedaron estéril luego de su aborto. Embarazos ectópicos, que también ellos mencionan, un 19% tuvo embarazos ectópicos. ¿Verdad? Sobreprotección o falta de afecto a futuros hijos, ¿verdad? Que tienen 45%. Síndrome del niño fantasma, que eso es imaginar que tuvieron su bebé, un 6%, y solamente un 2.6% contestaron que no sintieron absolutamente nada, que están en el alivio. Así que ellos dicen, ¿verdad?, que la minoría son los que sienten tristeza, culpa, todas estas cosas, y podemos ver claramente que, ¿verdad?, esto es una gráfica que está aquí. Esa encuesta de un fin de semana demuestra De un fin de exactamente semana. todo lo contrario de mujeres de Puerto Rico, de aquí. Y que no es manipulado, porque hay personas que contestaron que sí, que no sintieron nada, ¿verdad? Claro. Así que 2.6%, que es la minoría, Exacto. cuando ellos dicen que la mayoría se sienten Exacto. así, ¿verdad? Así que queda probado por base, o sea, con base y fundamento, por personas que pasaron y experimentaron un aborto, que sí hay un estrés post-aborto, ¿verdad? Y hay unas consecuencias bastante graves Incluyendo luego de físicas. pasar esto. Que Incluyendo este físicas. porciento, ay, discúlpame, que este porciento que dice que no ha sentido nada, a lo mejor es ahora. Tú lo Claro. sabes 10 años más tarde, 5 años más Claro. tarde. O sea, que lo estamos midiendo por lo que contestaron en el momento. Exacto. Pero nadie te garantiza que no van a sentir eso eventualmente. Exactamente. Y, ¿verdad? Uno de los que fueron bastante altos en puntuación fue la negación. Ajá. ¿Verdad? De Ajá. mujeres que en algún momento al principio, nuevamente, no estamos tratando aquí de decir de que tan pronto una mujer aborta, en ese mismo momento sintió todo esto. Muchas de ellas lo primero que sienten es alivio. Me desembaracé, ¿verdad? En ese momento. Pero todas saben muy dentro de ellas Claro. que eso era una vida y que ellas eran madres. Claro. Porque Dios escribe la ley en nuestros corazones y nosotros lo sabemos. Y mientras va pasando el tiempo, ese dolor va creciendo y va creciendo y va creciendo. Así que estamos hablando de la realidad de lo que pasa tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Pero ¿por qué? Como decía Fanny, ¿por qué el 2.6% controla aquí la retórica? ¿Por qué el 2.6% son los que dirigen el discurso? ¿Verdad? Así que levántate a hablar en contra del aborto, no solo por esa vida que es inocente, pero también por esa madre vulnerable, que es básicamente una presa del temor, una presa de una industria lucrativa millonaria, ¿verdad?, que se lucra de la sangre de sus hijos. ¿Verdad? Así que levántate, alza tu voz, tienes todo el derecho, no solamente 100% del derecho bíblico, no del derecho, del deber delante de Dios de levantar tu voz por los que no tienen voz y hacerle justicia, pero también por esas madres. Si tú eres pro mujer, entonces tú eres pro vida. Si probadamente esa información es engañosa, no hay ninguna agencia o autoridad a la que se le pueda exigir que intervengan para que esa información se publique correctamente y que la gente sepa, porque estamos hablando de una cosa, ¿verdad?, extraordinaria. Bueno, igual que en Estados Unidos y en Puerto Rico queda más que confirmado, porque, ¿verdad?, estamos nosotros haciendo, ¿verdad?, todo tipo de investigación. El Departamento de Salud prácticamente es pro aborto, es dirigido por personas que practican abortos. Básicamente Lo suprimen. Sí, las clínicas Suprimen la información. esa Claro. información. ¿Y se beneficia el gobierno de un aborto? Vamos a hablar claro, ellos tienen una ideología.
Todo el mundo tiene una ideología, todos tenemos una ideología, una idea que nosotros pensamos que es correcta. Ellos tienen una ideología, ¿verdad? Esa ideología puede ser de control de población, ¿verdad? Que ellos piensan que se está acabando el mundo, la contaminación, todo. Mientras menos humanos, mejor el planeta, ¿verdad? Todos tienen algún tipo de razón. Así que por esa razón, ¿verdad? Ellos han decidido que ellos van a apoyar el aborto, ¿verdad? Nuevamente, recuerda el ataque con los religiosos, ¿verdad? Eso básicamente para ellos todo aquel que defienda la vida, ¿verdad? Y si tú levantas tu voz y haces cualquier argumento de fe, ya, pues el de los religiosos tiene que estar mal. Tiene que estar mal y están en contra de los religiosos. Lo vemos ahora mismo hasta con el Partido Dignidad, donde tú ves que tenemos ahí un cardiólogo, un doctor preparado que ha peleado por los derechos de la familia, de los niños, y tan pronto alza la voz como fue pastor en algún momento, religioso, no tiene oportunidad de hablar, no tiene oportunidad de levantarse por lo que es correcto. Así que, ¿verdad? Hay diferentes, ¿verdad?, razones, una de ellas ideológica, simplemente. Y es una lástima porque es el Estado contra la mujer, sí. Porque aunque el Estado crea y promueva el aborto, no debe ocultar estas consecuencias. O sea, cuando tú me hablas de un 74% afecta la estima de la mujer, pues entonces no la empodera, no la hace dueña de ella. Termina esa mujer sintiéndose menos valiosa de antes del aborto. O sea, el impacto a su estado emocional es enorme. Es enorme. Claro, es enorme. Yo siempre he dicho como si fuera un tratamiento médico o si verdaderamente te fuera a ayudar, porque entonces cuando van a abortar se esconden. Porque tienen que esconder que tomaron esa decisión, porque llegan llorando con miedo, o sea, aterrorizada a la clínica. ¿Por qué? Porque en su interior ellos saben completamente que lo que está dentro es su hijo o hija, ¿verdad? Así que... Y quiero recordarles que cuando Fanny está hablando, ella está hablando por experiencia propia. Ella no está hablando aquí, ay, las mujeres allá, bien lejos y distanciadas de mi persona. No, ella está hablando de su propia experiencia, por lo que ella vivió. Ella está hablando de su hijo, ¿verdad? Así que cuando nosotros estamos hablando de este tema, estamos hablando con autoridad, porque no solamente la gran mayoría de las mujeres que trabajan con nosotros ha tenido un aborto, ¿verdad? Pero nosotros estamos a la vanguardia en todo momento tratando de investigar qué es lo que está pasando, porque a nosotros sí nos interesa la mujer y el bienestar de la mujer. Y porque sabe cómo se siente y qué se siente, es que podemos tener a Fanny compartiendo, porque muchas veces el que no lo ha vivido, claro, uno sigue siendo voz, pero el que no lo ha vivido quizás no entiende lo que sí Fanny puede entender, y me parece a mí que es una manera clara, precisa y contundente de llevar el mensaje. Muchas gracias. Pues ella quiere también invitarlos a ustedes, a todos los que nos están escuchando, que ya pronto, creo que es agosto 13, ¿no? Agosto 13, sí. Comenzamos. Ya tenemos ya. el primer grupo de sanación posaborto de este semestre. Ah, qué bien. Así que nuestra misión y pasión no es solamente rescatar a ese niño inocente. Esa no es la única, esa es una de las más importantes, ¿verdad? Porque la víctima aquí es ese bebé, ¿verdad? Pero nosotros también queremos rescatar a esa mujer, especialmente tú que me escuchas y que eres cristiana, que amas a Dios y llevas tiempo en la iglesia o acabas de llegar. Quiero que sepas que Dios sí perdona el aborto a aquellas que se arrepienten con todo su corazón. Él, no solamente que Él lo perdona, es que Él desea perdonarlo. No solamente que Él desea perdonarlo, pero que Él vino y Él murió en esa cruz para pecadores como nosotros. Para eso fue que Él vino, para entregarte esa libertad, porque mientras más satisfecho tú estás en Cristo y su gracia y su perdón, más glorificado está el Señor. Amén. ¿Alguna historia de un aborto que se logró evitar, una mujer llegando a una clínica y que precisamente un hermano, por estar al frente, logró, ¿verdad?, persuadir y librar a esta mujer y a este bebé? Mira, tengo un testimonio bien poderoso. Ajá. De lo que son los defensores de las aceras. Te puedes unir a Defensores de las Aceras, te puedes comunicar con Toda la Vida PR. Nosotros le daremos tu información. Hace muy poco una muchacha estaba con su pareja yendo a la clínica de aborto, se bajó, estaba directo y fue, ¿verdad?, intervenida por este grupo de hermanos. Algunos que son mujeres que han tenido abortos, a hablarle y explicarles realmente a dónde ella se dirigía.
esta mamá decidió continuar con su embarazo. No solamente eso, esta mamá le dio su vida a Jesucristo. No solamente eso, esta mamá se casa, creo que es el mes que viene con su pareja. No solamente eso, que al director de los defensores de las aceras los escogió como padrino. Amén. Pues se pararon los pelos. Vamos a hacer la diferencia. ¿Qué duda tenemos nosotros de que el Espíritu Santo quiere salvar vidas? Que ahora mismo estamos también recaudando fondos para comprar una de las clínicas de abortos para cerrarla, ¿ok? ¿Por qué podemos nosotros dudar que Dios no va a proveer? ¿Por qué nosotros dudamos que Cristo puede salvar vidas en esas aceras? Pero si el Espíritu Santo es su deseo rescatar vidas, ¿verdad? Tanto espiritual como físicas. Únete a este equipo de salvar vidas, ¿verdad? Este lugar es para ti. Toda la vida simplemente es un lugar para entrenar a la iglesia para que se levante por la vida. Excelente. Las felicito a ambas. Sí, señor. Tremenda labor la que están haciendo. Sigan así, no importa lo que les digan, lo que ustedes escuchen, sigan para adelante porque una vida que salvemos, una vida que salvemos hace la diferencia. Amén. Sí. Gracias, chicas. A ustedes. Toda la vida. Yes. Bueno, así nos vamos despidiendo hasta mañana. Qué tremendo programa el de hoy. El de mañana promete estar mucho mejor, así que usted